Así great que as well. también gracias por todos los que estuvieron orando por nosotros. One thing that I found difficult being, just personally being a pastor, Una de las cosas que yo he hallado difícil personalmente siendo pastor, and Sumi probablemente una pastora también, y Zulmi también probablemente sienta lo mismo como pastora, is that each week presents new things. es que cada semana se presentan nuevas cosas. And for some of us, for some people here, like it'll be good things will happen. Y para algunos de ustedes tal vez cosas asombrosas están pasando, But then for others, pero not luego so good things. para otros no tantas cosas buenas. And so we love celebrating with the good, Y nosotros amamos celebrar con aquellos que están celebrando, but those difficult things are really tough and for your soul. pero luego también a las personas que están pasando por cosas difíciles nos llega mucho al alma. And many of us are going through different things. Y muchos de nosotros estamos pasando por cosas And distintas. it's tough sometimes as a pastor to hear what you're going through. Y es duro a veces como pastores escuchamos por lo que están pasando. Because obviously we want the best for each person. Y obviamente nosotros queremos lo mejor para cada uno de ustedes. But one thing I've stood on is that God works all things for good for those who love Him. Pero algo que a mí se me resalta es que Dios siempre obra para el bien de acuerdo a todos los que le aman y And are son llamados de called acuerdo a su according to His propósito. purposes. Y son llamados de acuerdo a su propósito. And so that's something we can all stand on. Y es algo que todos podemos pararnos firmes en. And in life we'll have good times and we'll have bad En la times. vida tendremos tiempos buenos y tiempos malos. Jesus says we'll have tribulation, Jesús dice que tendremos tribulaciones, but our hope is always in the same place. pero nuestra esperanza siempre está en el mismo lugar. It's in Jesus Christ. Está en It's Jesucristo. in Him crucified, Está en Él and crucificado also the Gospels that He's coming back y again. también en el Evangelio dice que Él regresará. And He even says the last will be first. E incluso Jesús dice frases como el último será el primero. And there's so much hope that we have in the return of Christ. Hay tanta esperanza que nosotros podemos tener en el regreso de So Cristo. much hope that we have today in Christ Himself. Tanta esperanza que tenemos hoy en Cristo mismo. And so God doesn't waste anything, Y Dios no desperdicia nada, but He uses all of it for our growth. pero Él usa absolutamente todo para hacernos crecer. And we know that we have a great, great hope in Jesus Y Christ. sabemos que tenemos una gran esperanza en Cristo Jesús. Amen. Amén. Well, we haven't been here in like 5 weeks, so as I was praying for this week, No hemos estado en la iglesia como por ya 5 semanas. wow, there's so many things I want to say. I feel like backlogged of preaching. Y a medida que yo oraba, yo decía que chuzo, hay tantas cosas que yo quisiera predicar. Estoy como que atrasado con prédicas en mi mente. That's the longest I've gone without preaching in a while. Es lo más que he tenido sin predicar en un largo tiempo. Because even when I go to the U.S., I usually end up preaching in churches there. Porque incluso cuando hemos tenido los viajes a Estados Unidos, allá también le ha tocado So predicar. this is 5 weeks. Y estos son 5 semanas. So I was praying, Lord, what do you want to share Y yo today? estaba orando, Señor, ¿qué quieres que compartamos hoy? And I just felt a few things. Y yo sentí un par de cosas. And we know, first of all, I just want to congratulate this church, us as a family. Y primeramente yo quiero felicitar a nosotros, a ustedes como iglesia. One thing I'm so grateful for, and I feel God's continuing to do inside of us, Algo que yo estoy tan agradecido y yo siento que Dios quiere continuar haciendo dentro nuestro. is to fill us with hearts of love. Es llenarnos con corazones de amor, Is to fill us with hearts of service. llenarnos con corazones de servicio. Because as I said, sometimes it's hard when I hear people are going through things. Porque como les dije, a veces es difícil cuando escucho las situaciones por las que algunas personas están pasando. One thing I'm grateful for is that this church, that people are being built up to take care of those needs and to love people well. Algo por la que yo estoy agradecido es que esta iglesia, las personas se están entrenando para cuidarse los unos entre los otros y para amarse los unos entre los otros. And as we've been talking about discipleship, that, Y a the Lord, medida que hablamos del discipulado, that we're supposed to go to all nations and make que disciples, se supone que tenemos que ir a todas las naciones y hacer discípulos, not just hear a message about Jesus, but truly become a disciple of Christ. no solo escuchar un mensaje de Jesús, pero volvernos discípulos de Cristo. And as I was like pondering what is a disciple this past month, A medida que yo estaba meditando qué es un discípulo en este mes pasado, because Jesus talks a lot about it. porque Jesús habla mucho al respecto. And what of his, obviously we know his main mandate is to make disciples. Obviamente sabemos que uno de sus mandatos más grandes es vayan y hagan discípulos. Whereas a disciple is a learner of Christ. Pero un discípulo es un aprendiz de Cristo. See, John the Baptist, he ¿Ves? had
disciples. Juan el Bautista tenía discípulos. Lots of Pharisees and religious leaders at that time, they had disciples. Muchos fariseos y líderes religiosos de ese entonces tenían discípulos. Those were people that were learning from them. Lo que significa ser un discípulo es estar aprendiendo de alguien más. So John the Baptist, he had basically students. Juan el Bautista tenía básicamente And estudiantes they were learning from the teacher. y estaban aprendiendo del maestro. And the most amazing thing Y lo más asombroso is when Jesus came, es que cuando Jesús vino, because John the Baptist's message porque el mensaje de Juan el was Bautista prepare a way because the Lord is coming. era preparen el camino porque el Señor viene. Prepare a way because the Savior is coming. Preparen el camino que el Salvador He viene. was saying, get rid of your sin, be baptized in water. Estaba diciendo, desháganse de su pecado y bautícense en agua. Stop taking advantage of people. Paren de tomar ventaja con las personas. Because get yourself right because the one is coming. Ustedes justifíquense, párense correctamente delante de Dios porque Él viene. He had disciples, he had a following, Él tenía discípulos, tenía seguidores, he had students. tenía And estudiantes. they were being discipled under his tutelage. Y ellos estaban siendo discipulados en sus enseñanzas. But when Jesus came Pero cuando Jesús vino and he was revealed, y Él fue revelado, he says, this is the Lamb of God. Él dice, he aquí el Cordero de Takes Dios away the sin of the world. que quita el pecado del And then mundo. it came a point when John the Baptist said, I must decrease. Y luego llegó un punto en el que Juan el Bautista dice, yo tengo que bajar, que menguar, And he must increase. para que Él sea He exaltado. says, my time is coming to an Y end. dice, mi tiempo está a punto de And terminar. the one who is here who's going to disciple everyone, Y aquel que está aquí va a discipular a todos. the one who you really need to follow, Aquel que ustedes verdaderamente tienen que seguir. he is here. Él está aquí. El Cordero está aquí. El Cordero está aquí. El Cordero está aquí. And so his own disciples, Y Él y sus he discípulos, pointed them to Jesus. a sus propios discípulos, And Juan el many of them Bautista los señaló a Cristo. actually started following Jesus. Y ahora sus discípulos empezaron a seguir a He Cristo. said, my message Mi was mensaje to get ready for this one. era para prepararlos para aquel. But now that this one is here, Pero ahora que aquel ha llegado, it's time that you follow him. es tiempo de que ustedes lo sigan a Él. And Jesus had disciples. Jesús tuvo discípulos. He had 12 disciples. Él tuvo 12 He discípulos. had 70 disciples. Él tuvo 70 And discípulos. then he had multitudes that he would preach to. Y luego Él tuvo las multitudes a las cuales Él le He had predicaba. certain things that he would share with people. Él tenía ciertas cosas que le compartía a las He would personas. teach in parables to the multitude. Él enseñaba en parábolas a las multitudes. He would teach in parables. He would give them some teaching. Él les enseñaba en parábolas, les daba algunas de las But enseñanzas. then his disciples Pero luego sus would discípulos pull him aside lo llevaban a Él and aparte they would say, Master, y le decían, maestro, what did you really mean when you said that? ¿a qué te refieres cuando dijiste esto? And to Jesus' disciples, Y para los discípulos de Jesús, he would explain the parable. Él le explicaba a ellos He las would parábolas. go deeper in the teaching. Él iba profundo en las enseñanzas. He had certain ones that he knew were devoted to his cause. Él tenía algunos que él sabía que eran devotos a su causa. See, to the multitudes, he would teach them A certain las things. multitudes Jesús les enseñaba ciertas cosas. He would feed them bread, he would feed them fish. Les alimentaba con pan, con pescado. But then when he would say hard things, Pero luego cuando él decía cosas duras, many of them would walk away, muchos de ellos se alejaron and only some would stay with y Jesus. solo algunos se quedaron con Jesús. And those were the ones that Jesus was interested in pouring into. Y and teaching. esos eran los que Jesús estaba interesado de derramar conocimiento y enseñanza. Those were the disciples. Esos eran los 'Cause discípulos. Jesus says, if you want to be my disciple, Porque Jesús dice, si ustedes quieren ser mis you discípulos, must deny yourself, debes de negarte a ti mismo, pick up your cross, tomar tu cruz and follow me. y seguirme. Because to be a disciple of Christ Porque para ser discípulo de Cristo means we have to learn from Jesus Christ himself. significa que debemos de aprender de Cristo And mismo. Christ went to the cross. Y Cristo fue a la He cruz. came not to be served, Él vino no solo a ser but he servido, came to serve pero Él vino a servir and to give his life
life. y dar su vida. And so we're called to make Y disciples. nosotros estamos llamados a ser I hope discípulos. this church one day is full of people. Y yo espero que esta iglesia un día esté llena de personas. But what I really want Pero lo que yo en realidad is más to quiero make disciples of Jesus Christ. es que aquí se formen discípulos de Cristo. Ones that can say, not my will be done, Unos que digan que no se haga mi voluntad, but your will be done. pero Señor, que se haga tu voluntad. Not say, it's not my money, Unos que digan, este no es mi dinero, it's God's money. este es el dinero de This Dios. is not my house. Esta no es mi casa, This is the house that God wants me esta to es la live in by casa en His la grace. que Dios quiere que yo viva por su gracia. This is His house. Esta es su casa. Whatever I have is the Lord's. Lo que sea que yo tengo le pertenece al And Señor. I say, Lord, whatever you want me to do, I'll do. Y ahí es donde decimos, ok Señor, lo que sea que tú quieras que yo haga, yo haré. Because I'm a disciple of Jesus. Porque soy un discípulo de Cristo. Jesus was a servant, so I'm a servant. Jesús fue un sirviente, así que yo por ende serviré. Jesus came to serve, so I'm going to serve. Jesús vino a servir, así que yo también serviré. And I feel it's a secret of life. Y yo siento que es un secreto de la vida. Because Jesus says, if you want to save your life, you'll lose it. Porque Jesús dice, aquel que quiera salvar su vida la But perderá. if you lose your life for my sake Pero si tú pierdes tu vida por mi causa and for the gospel, y por la causa del Evangelio, you'll find it. la You'll encontrarás. find true life. Hallarás la vida eterna. True joy Un verdadero gozo comes viene in learning how to be a disciple of Jesus Christ. en aprender a ser discípulo de Cristo. In learning how to be a servant. En aprender a ser un servidor. We can do things where we serve people. Podemos hacer cosas en las cuales sirvamos a las But personas. having a servant heart is different than activities. Pero tener un corazón de servicio es muy diferente a una actividad donde se sirve. If you have a servant heart, Si tú tienes un corazón de servicio, you don't wait for church activities. tú no esperas a que surja una actividad de la You realize iglesia. your whole life you're looking for ways to serve. Tú te das cuenta que toda tu vida se basa en buscar en qué forma podemos servir. Being a disciple of Jesus Christ is maturing. Ser un discípulo de Jesucristo es madurar. See, babies are always needing, what is in it for me? Ven, los bebés siempre están necesitando, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? And that's okay. Y eso está bien. We all have to be babies. Todos tenemos que ser bebés. At one point I was a little baby En algún momento de mi vida yo era un pequeño and bebé my mom had to wipe my butt. y mi mamá tenía que limpiarme el trasero. But if I made my mom wipe my butt my whole life, Pero si mi mamá me limpia el trasero por toda mi vida, that'd be terrible. sería terrible. I would be a burden on my mother. ¿Ah? I'd be a burden. Sería una carga para mi madre. No, but I need to mature, I need to grow. Pero no, debo de madurar, debo de crecer. Eventually I need to have my own kids, Lord willing. Eventualmente yo debo de tener mis propios hijos con la voluntad de Dios. Ojalá. But why do I want to have kids? Why do I want to have kids? Pero incluso, ¿por qué quiero tener hijos? I believe it's something God placed in us Yo creo que es algo que Dios colocó en nosotros to want to reproduce, para el querer to want to reproducirnos, multiply. el querer 'Cause now multiplicarnos. I'm mature, I'm older, I'm ready to give my life for someone else. Porque ahora yo soy maduro, tengo más edad y estoy listo para entregar mi vida por alguien más. That's part of being a father, I believe. Y eso es parte de ser un padre. I'm willing to make sacrifices. Yo estoy dispuesto a hacer I'm willing sacrificios. to put my things aside so I can take care of this baby who can't take care of itself. Yo estoy dispuesto a poner mis propias necesidades a un lado para cuidar a este bebé que no se puede cuidar por sí solo. Someone was telling me about their dad their father that abandoned them. Alguien me estaba comentando de cómo su padre lo abandonó. And I said, I'm so happy that you forgave them Y yo lo que le estaba comentando a la persona fue, estoy muy feliz de que tú lo perdonaste. because you have to forgive in your heart so you can be free. And Porque es importante perdonar en tu corazón para que seas libre. but we were talking about dads and people that abandon people, or just in general. Pero estábamos hablando de padres e incluso el tema de abandono en general, personas que abandonan a And I alguien. said, that's not really a father. Y yo les decía, eso verdaderamente no es un That's just an padre. adult child. Eso es un adulto, un niño con cuerpo de adulto. That's an adult that never grew up. Es un adulto que nunca verdaderamente creció o maduró. Because as a father is someone who's mature, someone who gives Porque his un life, padre someone who es cares. alguien que es maduro, es alguien que entrega su vida, es alguien a quien le importa. And obviously, if you've made mistakes in life, if you have a past, it's okay. God forgives you. You're forgiven. You can be redeemed. I'm not here Obviamente- to condemn anyone or anybody.
Obviamente, si tú cometiste algún error en tu vida o cometiste un error en tu pasado, obviamente Dios perdona y aquí no estamos para condenar a ninguno de ustedes. Before Christ, I lived such a selfish life. Antes de Cristo yo viví una vida egoísta So I'm not here to condemn y anybody. no estoy aquí para condenar a nadie. But I'm just saying a disciple, Pero te estoy hablando de lo que es un of discípulo. Jesus Christ, Un discípulo de is someone who Jesucristo is starting to pass from baby, es alguien que ya dejó de estar en la etapa de bebé. is starting to pass from being a child, Es alguien que dejó ya de estar en la etapa de ser un niño and is starting to become a servant. y ya empieza a volverse un servidor. Is starting to become someone who doesn't just look at his own needs Empieza a anymore, convertirse a alguien que ya no está en búsqueda de llenar sus propias but necesidades, someone who's been born to fill other needs. pero alguien que entiende que su propósito es llenar las necesidades de los demás. See, in Luke 10, which we'll go into a little bit, Ven en Lucas capítulo 10 y en un momento vamos a entrar allí. Jesus tells his disciples, the one who's Jesús been discipling, le dice a sus discípulos, aquellos a los cuales él estaba discipulando, he says, the harvest is plentiful. él dice, la cosecha está lista. The harvest está lista, cosecha. Ven, Pero but los trabajadores es poquito. Yeah? The workers Eso. are little. The workers Ajá. are few. pero no hay pocos obreros. So he gives them instructions. Y le dio instrucciones. You could turn to that in Luke 10 if you'd like. Ya me acordé, the laborers are few. It's just Luke 10, verse 2. Lucas 10, capítulo 10, versículo 2 de Lucas 10. But he says the harvest is plentiful. La cosecha está lista. What is he saying? He says people are ready to receive Christ. Están diciendo que las personas están listas para recibir a Cristo. They're ready. Están The listos. problem isn't the harvest. El problema no es la cosecha. The problem is the workers. El problema es los obreros. Nobody wants to work. Nadie quiere trabajar. Why? Because everyone's so worried about their own needs. ¿Por qué? Porque todos están preocupados en sus propias And necesidades. we have needs. I'm not saying. Y sí tenemos necesidades. Obviously, we have to work. Obviamente tenemos que trabajar. We have to eat. Tenemos que comer. There's real needs out there. Hay necesidades verdaderas allá afuera. I'm not discounting the needs. No estoy colocando a un lado nuestras What I'm necesidades. saying, as you mature in Christ, Pero lo que te estoy diciendo es que a medida de que tú maduras en you Cristo, realize that Jesus says, "Seek first the kingdom of God te das cuenta que Jesús dice, busca primeramente el reino de and Dios His y righteousness, su justicia, and all these things shall be added." y las to you." demás cosas serán So añadidas. you realize that you just seek first God, you seek first kingdom, you seek first filling needs. Y ahí te das cuenta que tú buscas primero a Dios, buscas su reino y luego buscas el llenar las necesidades. And God will add to your needs. Y Dios entonces va a añadir y proveer a las necesidades This tuyas. is what I want to say about this. Pero esto es lo que yo quiero hablarles con respecto a esto. Jesus says the harvest is, He's telling His disciples. Jesús le está hablando directamente a sus He's discípulos. telling 72 that He chose, not a hundreds, not 1,000. Jesús está hablándole a 72 personas que él mismo escogió, no a miles, no a cientos. He says, therefore, Y les dice a ellos, por lo tanto, pray earnestly oren sin cesar to the Lord of the harvest al Señor de la cosecha to send out laborers para que le envíe obreros into His harvest. a su campo de cosecha. So He says, pray. Les dicen, oren. This is one of the prayers that Jesus gave us to pray. Esta fue una de las oraciones que Jesús nos dijo que oráramos. To pray for laborers. Orar por obreros. And then what does He do? ¿Y luego qué hace? He sends them out into the harvest field. Luego, después de que les dice a ellos que oren, les dice, ok, ahora ustedes vayan. He says, I'm telling you to pray, Les dice, te estoy diciendo que ores and then I'm going to make you the answer to prayer. y luego te voy a hacer la respuesta a la oración. I'm going to make you the answer to that prayer. Les voy a hacer a ustedes la respuesta a la oración. Now, these were ones that Jesus appointed. These were disciples. Ahora, estos son unos que Jesús escogió, sus discípulos. A disciple of Jesus Un discípulo de Jesús is one God expects to fill needs, to go out and tell people about Jesus. es uno que Dios espera que salga y llene las necesidades, It doesn't- que le hable a las personas de It Cristo. doesn't mean you have to be like Alejandro and preach in Africa. No significa que tengas que ser como Alejandro y viajar a África y predicar por allá. If that's your calling, absolutely. Si ese go es tu for it. llamado, absolutamente, It vete. doesn't mean you have to stand in front of a pulpit in El Valle and speak to people here. Pero sabes que tampoco significa que tienes que pararte en un púlpito en el valle y hablarle a la gente de aquí. Each one of us has a destiny. Cada uno tiene un destino.
But God wants to use us to serve and to fill needs. Pero Dios quiere utilizarnos para servir y para llenar las To necesidades, have servant hearts. de tener corazones de servicio, To when we wake up, when we go to bed, to actually really care about other people. de que cuando nos despertamos, cuando vayamos a dormir, que verdaderamente nuestro corazón le importen los demás. To actually want to make disciples. Incluso el hecho de querer tener el deseo dentro nuestro de ir y hacer discípulos. It should be a desire on our hearts Debería de ser un deseo en nuestro corazón, to be a disciple of Jesus de ser un discípulo de Cristo and to also make disciples. y de hacer discípulos. Now you don't have to be perfect. Ahora, tú no tienes que ser perfecto. Maybe you say, I don't even know how to do that. Tal vez tú puedes decir, yo ni siquiera sé cómo hacerlo. I'm telling you, God just wants your yes. Dios solo quiere tu sí. He just wants you to serve Him. Él solo quiere que tú le sirvas. I recently got some great news. Recientemente a mí me dieron buenas noticias. When I first came back to Jesus Cuando yo regresé a los pies de Cristo in 2015, en el 2015, I was very zealous for God. yo tenía muchos celos por I Dios. went around telling everyone about Jesus. Sí, yo corría por todas partes y le hablaba a todos de Jesús. I was so excited because God set me free. Estaba tan emocionado porque Dios me hizo libre. Many of my family thought I was crazy. Muchas personas en mi familia pensaron que yo estaba loco. I think I told you some of these stories, Ya, yo creo que les conté varias de estas historias. but I remember I would go to downtown Chicago. Pero yo me because I was living in acuerdo Chicago, ir a la ciudad de Chicago and I'd go by myself, y yo iba solo and I'd make sandwiches, y yo me preparaba unos sándwiches and I would go give them to homeless people. y yo iba y se los llevaba a aquellos que no tenían hogar. And I remember one time I was sitting with I just sat down with this lady Y yo me acuerdo que uno de esos días yo estaba sentado con esta señora on the sidewalk of a busy street, like businessmen are en, walking en by. una acera de una carretera muy ocupada, muy transitada es la palabra. I had this white guy just sitting with this black lady, like Este hombre blanco sentado con una mujer negra, eating sandwiches together and talking. comiendo sándwiches juntos y hablando. And I remember I took a photo, Y yo me acuerdo que tomé una foto. and I love my dad, but at this time, and I don't blame him. Y yo amo a mi papá, pero en este momento no le culpo. Because I went from working, being a manager in a bar and restaurant, and Pero yo pasé de ser un gerente en un restaurante, bar, to just quitting everything, a renunciar a todo eso and then just going crazy for y Jesus. solo volverme verdaderamente loco por I Jesús. remember my dad asking, well, but what are you going to do for work? Y yo me acuerdo que mi papá me preguntaba, ¿pero qué vas a hacer entonces para trabajar? But what about how are you going to make money? ¿Cómo tú vas a hacer dinero? I Cuéntame. remember saying, Dad, this is what I did Y today. le dije, papá, mira, esto fue lo que yo hice hoy. And I show him a picture Y le mostré la foto. of me sitting with this homeless lady eating sandwiches. Yo sentado con esta mujer sin hogar comiendo sándwich en la acera. I was very zealous for God, but I needed to grow in wisdom. Ahora, yo tenía muchos celos radical por Dios, pero todavía me faltaba crecer en Probably sabiduría. wouldn't do that now. Tal vez no haga eso con mi papá ahora. But I remember my dad telling me, Pero yo me acuerdo que mi papá me dijo, and I love my dad, it's not his fault. y yo amo a mi papá, no es su culpa. He said, if you don't get a job and you keep doing that, you're going to be sitting with them permanently. You're not going to have a house. Y me dice, si tú dejaste tu trabajo y sigues haciendo eso, vas a estar con ellos allí permanentemente, nunca vas a tener una casa. I said, no, Dad, Y yo le dije, found no, papá, Jesus. encontré a Jesús. He is the answer. Él es la And he respuesta. says, if I seek first his kingdom Y la Biblia dice que si yo busco primeramente su and reino his y righteousness, su then justicia, all these things will be added to me. entonces todas estas cosas serán I just have to añadidas. follow his will. Tengo que seguir su I just have voluntad. to follow his plan Tengo for que my life. seguir su plan para mi I vida. but I can't help it but tell people about Y Jesus. no puedo evitar sino hablarle a los demás de Jesús. My poor dad, man. Mi pobre papá. But Jesus says, I didn't come to bring peace, I came to bring division. Pero Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Father against son, Padre en contra de hijo, mother against daughter. madre en contra de hija. What was he saying? ¿Qué era lo que él estaba He's saying, I diciendo? want you to dishonor your father. Él estaba diciendo, quiero que deshonren a sus padres, Not hit your wife, I'm sorry. no pegarle a tu esposa. Is he saying that? No, he's saying even your own family won't get you at times. No, él está diciendo que van a haber momentos en los que tu familia no te va a entender. Even they won't understand you. Incluso ellos no te van a entender. And it's okay. Y está bien, It's okay. está bien. I don't know where I'm going with that.
No sé a dónde iba con eso. But when I encountered Jesus, Pero cuando yo tuve un encuentro con I Jesús, became a learner of Christ. yo me volví un aprendiz de Cristo. And so I realized that my needs weren't that important Y me anymore. doy cuenta que mis necesidades ya no son tan importantes como lo eran What I antes. thought was important to me really wasn't. Lo que yo pensé que era importante verdaderamente no lo era. Money's great, it's not bad, El dinero es asombroso, no es nada malo, but it's really not that important. pero la verdad no es importante. It's important to use it for the kingdom of God. Es importante utilizarlo para el reino de Dios. Obviously, we need money in this church to pay the rent. Obviamente se necesita dinero incluso para esta iglesia para pagar el alquiler. We need money to pay our bills. Necesitamos dinero para pagar nuestras cuentas. But I learned that it's not my number one goal in life. Pero yo aprendí que ese no es mi motivo de vida. But I learned that if I seek God, He'll provide all. Yo aprendí que si yo busco primeramente a Dios, Él provee. But a disciple is a servant. Un discípulo es un We servidor. are here to serve. Estamos aquí para servir. We are here to fill needs. Estamos aquí para llenar necesidades. I'm ministering the word, I'm serving. Ministrar, compartirles la palabra de Dios a ustedes, les estoy sirviendo. And many of us are servants. Y muchos de nosotros somos And that's why I'm servidores. so grateful for this church. Y por eso es que yo estoy tan agradecido con esta Because iglesia. I see God maturing us. Porque yo veo cómo Dios nos está madurando. I see God making disciples. Veo cómo Dios está haciendo I discípulos. see us becoming servants. Veo cómo nos estamos convirtiendo en I see servidores. us not waiting for an activity, but being willing to serve our neighbors. Veo cómo no estamos esperando para una actividad, pero estamos dispuestos a servir a nuestros vecinos. And it's such an amazing freedom Y es una libertad tan asombrosa. when you don't take your needs so serious. Cuando no tomas tus necesidades tan en serio. And you say, God, I trust you. Y tú le dices aquí en este momento, Dios, yo confío You en are ti. my provider. Tú eres mi But proveedor. allow me to become a servant. Permíteme volverme un servidor. Allow me to serve others. Permíteme servir a otros. Show me where you want to serve. Muéstrame en dónde tú quieres que yo And I'm sirva. telling you, it's a freedom. Y te digo que viene con It comes with libertad, It comes with a joy. viene con un gozo. There's certain parts of Jesus you can never know Hay ciertas partes de Jesús que tú nunca conocerás until you serve. hasta que sirvas. Because Jesus came to serve. Porque Jesús vino a So servir. you can't know him in certain aspects until you become a servant like Jesus. No puedes conocerlos en ciertos aspectos hasta que te vuelvas servidor como Jesús lo The hizo. greatest example. El ejemplo más grande. Jesus left heaven, Jesús dejó el cielo, became in flesh vino en carne humana to show the Father, para mostrarnos al to Padre, fill needs, para llenar to necesidades, make disciples. para ser discípulos. He washed their feet. Él le lavó los pies He said, I'm teaching you, you need to go low. y básicamente les estaba enseñando a cómo ser humildes. When you become a servant, Cuando te vuelves un servidor, then your marriage will even prosper more. incluso tu matrimonio prosperará. Because as a man, Porque como you hombre, say, I'm here to serve my wife, tú dices ahora, yo estoy para servir a mi esposa, serve her needs, para servir sus provide necesidades, and nourish for her. para proveer, para When you nutrirla. become a servant, Cuando tú te vuelves un servidor, you become a great friend. tú te vuelves un gran amigo. People will want to be your friend. Las personas querrán ser tu amigo. Why? Because it's not about me. ¿Por qué? Porque ya no se trata de I'm mí. not friends with you so you can give something Yo to no me. soy amigo tuyo para que tú me des algo a mí. I'm friends with you because I love you. I want to serve. Yo soy amigo tuyo porque te amo y quiero ver cómo te puedo You servir. become a great leader. Te vuelves un grandioso You líder. become a great just person in Te general. vuelves una grandiosa persona en general. There's so many ways to serve. Hay tantas formas en las que podemos We can servir. serve people's needs and just lives. Podemos servir las necesidades de las personas. Amen. Amén. Later on in Luke, Luego más adelante en el libro de Lucas, in that same chapter, en ese mismo capítulo, the rest of that story is Jesus sending them out 2 by 2 el resto de esa historia es Jesús enviándolos de dos en to dos heal the sick, to cast out demons, preach the gospel. para sanar a los enfermos, echar fuera demonios y predicar el evangelio. But later on, Pero luego más in adelante, verse 25, en el versículo 25, this is what I want to go to. y esto es donde quiero entrar. It says, and behold, Dice, he aquí, a lawyer stood up to put him to the test, un intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? y dijo, Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna?
Now I want you to notice that it was a lawyer that wanted to test Jesus. Ahora yo quiero que ustedes vean esto. La Biblia dice que fue un intérprete de la ley, un abogado de la ley que se levantó para poner a prueba a Jesús. So he wasn't really, most likely he wasn't really searching. Lo cual significa que lo más probable es que la pregunta no era sincera, no estaba en búsqueda de la verdadera respuesta. So 26, Jesus said to him, Pero en el versículo 26 Jesús le responde, what is written in the law? ¿qué está escrito en la ley? So what's written in the Torah? ¿Qué es lo que está, básicamente, qué es lo que está escrito en el Torah? Which a lot of us just read because it's in Exodus. Lo cual Torah. muchos de nosotros debemos de leer porque está en el libro de Éxodo, o acabamos de terminar de leer. And he answered, Y responde, you shall love the Lord your God with all your heart, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, with all your soul, con toda tu alma, with all your strength, con toda tu fuerza and with all your mind, y con toda tu mente, and y your neighbor a tu prójimo as yourself. como a ti mismo. And Jesus said to him, Entonces Jesús les dijo, you have answered correctly. has respondido correctamente, Do this, haz esto and you will live. y vivirás. Now, if you love God with all your heart and you love your neighbor, it says that all of the law is fulfilled in that. Ahora, si tú amas a Dios con todo tu corazón y tú amas a tu prójimo como a ti mismo, Jesús dice que toda la ley se completa con eso. And Jesus says, if you love me, you obey my Y commandments. Jesús dice, si ustedes me obedecen a mí, o si ustedes me aman a mí, obedecen mis And we mandamientos. know salvation is not found in works, but it's found in what Jesus did for us on the cross. Sabemos que la salvación no es por obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. And he said, and so in 29, Pero en el versículo 29 but he, dice, desiring to justify himself, pero queriendo él justificarse a sí mismo, said to Jesus, le dijo a Jesús, and who is my neighbor? ¿y quién es mi prójimo? Now I found this so interesting, Y esta pregunta para mí es tan interesante, even thinking about this. incluso pensar al It says, respecto. love God with all your heart, Dice, ama a Dios con todo tu corazón, and love your neighbor as yourself. ama a tu prójimo como a ti mismo. The word, it's just so interesting that Jesus says neighbor. Es tan interesante que Jesús utilizó la palabra prójimo. It's not just love your family, No es solo ama a tu familia, just love your children, o ama a tus hijos, love your just cousins. o ama solo a tus This primos. is love your neighbor. Dice, ama a tu prójimo. And then verse 30, Jesus replied, Y el versículo 30 Jesús responde, a man was going down from Jerusalem to Jericho, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó and he fell among robbers, y cayó en manos de salteadores, who stripped him and beat him and departed, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto, leaving him half dead. dejándolo medio muerto. Now by chance a priest was going down that road, Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino and when he saw him, y cuando lo vio, he passed by on the other side. pasó por el otro lado. So likewise, Del mismo modo, a Levite, también un levita, those were like the ones dedicated to God, the tribe esos eran aquellos o la tribu que fue of dedicada a in Dios Israel. en Israel. So likewise a Levite, Pero entonces Jesús dice, del mismo modo también un levita, when he came to the place and saw him, cuando llegó al lugar y lo vio, passed by on the other side. pasó por el otro lado, cruzó la calle pues. But a Samaritan, Pero cierto samaritano, now you have to I'm going to stop there. A Samaritan at that time, y yo quiero que entiendan, un samaritano en ese entonces, the Jews and Samaritans, they didn't coexist. los judíos y los samaritanos no coexistían. The Jews considered the Samaritans like mixed. They had a mixture, that they didn't follow the same religion. Porque los samaritanos, digamos que tenían una mezcla y no seguían la misma religión judía. So there was a Samaritan, the Jews looked down on Samaritans. Los judíos despreciaban y miraban como menos a los samaritanos. So a Samaritan compared to a priest or a Levite, the Jews, a Jew would look up to the priest and the Levite and down to the Samaritan. Lo que significa que, digamos, si un judío está parado aquí, miraba por encima a un sacerdote y a un levita y miraba por debajo a un samaritano. So Jesus is using these types of people on purpose. Y Jesús está utilizando a este tipo de personas con un propósito. But a Samaritan, Dice, pero cierto samaritano as he journeyed, que iba de viaje, came to where he was, llegó a donde él estaba and when he saw him, y cuando lo vio, he had compassion. tuvo compasión
He went to him acercándose, and bound up his wounds, le vendó sus heridas, pouring on oil and wine. derramando aceite y vino sobre Then he ellas, set him on his own animal y poniéndole sobre su propia cabalgadura, and brought him to an inn lo llevó a un mesón and took care of y him. lo cuidó. And the next day Al siguiente día, he took out 2 denarii sacando 2 denarios, and gave them to the innkeeper, se los dio al mesonero saying, "Take care of him, y dijo, cuídenlo, and whatever more you spend, y todo lo demás que gaste, I will repay you when I come back." cuando yo regrese se los pagaré. Which of these 3 ¿Cuál de estos 3 do you think proved to be a neighbor piensas tú que demostró ser el prójimo to the man who fell among the robbers? del que cayó en manos de los salteadores? The man responded, Y el intérprete de la ley the respondió, one who showed him mercy. el que tuvo misericordia de él. And Jesus said to him, Y Jesús le dice a él, "You go and do likewise." ve y haz tú lo mismo. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. So we have a priest, Tenemos un sacerdote, a Levite, un levita, the ones who were considered holy. aquellos que se consideraban santos. And we have a Samaritan, the Y one who was tenemos un considered samaritano, dirty. aquel que se consideraba sucio. But Jesus is concerned with the heart. Pero Jesús, lo que a él le preocupa, le concierne es nuestro corazón. Not only was it the action of the Samaritan, No solo fue la acción que el samaritano tuvo, he did something when no one was watching. pero él hizo algo también cuando nadie más lo estaba mirando. He did something when no one ordered him to do it. Él hizo algo cuando nadie más le estaba mandando a él hacerlo. He did something when there was no activity, no system. Él hizo algo cuando no había actividad o sistema. But he was just walking along. Pero él solo estaba caminando en su viaje. He saw someone that he didn't know in need. Vio a alguien que no conocía en necesidad. And he went above and beyond to fill that need. Y él fue mucho más allá para poder llenar la necesidad del otro. Because there was something in his heart, Porque había algo en su corazón, compassion. una compasión I'm going to serve. que decía, yo voy a ser servidor. And Jesus says, that's a neighbor. Y Jesús dice, ese es un That's prójimo. what we're supposed to do. Y eso es lo que se supone que debemos de Be hacer. servants. Ser siervos, estar sirviendo, servidores. Now this could look in many different ways. Esto puede verse de muchas formas. There's so many different ways to serve. Hay tantas formas en las que podemos But servir. Jesus is just making an example Pero Jesús está solo haciendo un ejemplo. that when there's a need, we fill it. Que cuando hay una necesidad la llenamos. There was nothing this man can give to the Samaritan, No había nada que este hombre podía darle al samaritano. but he went above and beyond to fill this need. Pero él fue mucho más allá para llenar la necesidad. And that this man is more of a disciple than the priest. Y eso hizo al hombre samaritano más un discípulo que al mismo sacerdote. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Love God and love our neighbors. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. It's so easy, so simple. Es tan fácil y tan And simple. I believe God, that's what God's doing in our hearts. Y yo creo que eso es lo que Dios está colocando en nuestros corazones. The Samaritan spent his own money, El samaritano gastó su propio dinero, his own time, su propio tiempo to take care of this man para cuidar a este hombre who he didn't know, que no conocía, who might not be able to take care of him, who might never be able to repay him. que tal vez nunca podía pagarle de vuelta. That's what Jesus did for us. Y eso fue lo mismo que Jesús hizo por He paid our nosotros. debt. Él pagó por nuestra deuda, He paid for our sin. Él pagó por nuestro There's nothing pecado we could ever do for him. y no hay nada que nosotros podamos There's hacer no por way we could Él. ever repay him. Nada le va a pagar lo But que he's Él saying, hizo. but you go and pay it forward. Pero Jesús dice, ustedes vayan y empiecen a pagar deudas de los You demás. go and fill needs for people Vayan y llenen las necesidades de los who demás, are in need. que están con gran necesidad, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. So there's people all around us that are in need. Hay personas a nuestro alrededor que están en necesidad. But we're going to announce an activity for this Saturday. Y vamos a anunciar una actividad para este sábado. But before I share this activity that hopefully a lot of us will be involved in, Pero antes de compartir la actividad, lo cual con esperanza muchos nos involucramos en eso. the moral of this preaching is not more activities. La moral de esta prédica no es ir a hacer más actividades. The moral of this preaching is for God to continue to transform our hearts. El moral es que Dios continúe transformando nuestro corazón. Saying, not my will, but your will. En la que digamos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu Saying, voluntad. not all of my needs first, but fill En la needs que of no people. digamos, ok, primero llena todas mis necesidades, sino que, Señor, permíteme llenar las necesidades de los demás primero. Obviously, we need to eat. Obviamente,
hay que comer. So I'm not saying starve yourself. No estoy diciendo que ahora vayas y te pongas a pasar hambre. But what I'm saying is we just need to have a heart that actually cares. Pero lo que digo es que tengas un corazón que verdaderamente le empiece a importar los demás. And I believe we do. Y yo creo que lo And that's tenemos. why I'm happy. Y por eso también estoy That's why I want to feliz. congratulate this Y por church. eso también lo felicito. I believe this church is full of good Samaritans. Yo creo que esta iglesia está llena de buenos And I samaritanos. pray that that continues. Y yo oro que eso And I continúe. pray that that increases. Y yo oro que eso And I incremente. pray that in every situation in life we choose the path of a servant. Y yo oro que en cada situación en la vida escojamos el caminar de un sirviente, un And even if servidor. we get spit on, Que aunque nos escupan encima, no importa. no I'm importa. still going to deny my right to react. Igual yo voy a negar mi derecho al I'm reaccionar. going to serve. Porque yo decido servir. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. Well, this Saturday, Este sábado we're going to be handing out food bags again. vamos a estar haciendo otra repartición de bolsas de comida. By the grace of God, He keeps providing donations specifically for food. Por la gracia de Dios, Él continúa proveyendo donaciones específicamente para comida. It's an anonymous donor. I don't even know who's donating. Ni siquiera sabemos quién es la persona que está donando. Ha sido Pero- anónima todo este tiempo. But I received phone calls that says we have some money for food. Pero nos llegó una llamada diciendo, están entrando estas donaciones especialmente para predicar el Evangelio con bolsas de comida. Do you want the food? ¿Quieren la comida? I said, claro. ¡Claro! Give us the food. We'll fill the needs. Danos la comida y nosotros vemos la necesidad. And so this Saturday we're going to be going to a new area. Y este sábado vamos a estar yendo a una nueva área. So we're going to be gathering here 9:30. Nos vamos a reunir aquí a las 9:30. We're going to gather at the church at 9:30. A las 9:30 de la mañana aquí en la iglesia. We're going to pray, Vamos a orar and then we're going to be going out and handing out the food. y luego vamos a salir y vamos a repartir las I bolsas. believe you guys did this in Matogala when I was gone. Yo when creo we que were gone. ustedes hicieron algo así cuando nosotros no estábamos, que se fueron a Mataugado, And I heard amazing y testimonies. escuché testimonios And increíbles. so we're going to be going to the place, what's the place that Caña was Blanca. flooded? Cana Blanca. Vamos a ir a la comunidad de Caña Blanca, Caña Blanca. Because they had some flooding there, and so we want to go pray for people, hand out food. porque escuchamos de que hubieron unas inundaciones y queremos ir a orar por las personas, llevarles comida. And if there's still some other needs in their houses, then we'll lend some hands. Y si todavía tienen necesidad en sus casas, digamos, de limpieza por la destrucción que hubo, vamos a ir a servir. So we're going to go and be good Samaritans. Vamos a ir a ser buenos samaritanos. Amen. Amén. By the grace of God. Por la gracia de Dios. So if you're interested in signing up for that, Si están interesados en registrarse para eso. I know some people work on Saturdays. Yo there's no sé que pressure, algunos trabajan los sábados, no hay presión, but as many people can come, we would love that. pero mientras más personas pueden venir, nos encantaría. So we'll be here 9:30. You can, Vamos a estar aquí a las 9:30 de la if mañana. you have your shirts, we can Si wear tienen those. sus camisas de Oasis de Esperanza como la que tiene Francisco, pueden usarlas. ¿Dónde está Francisco? San Francisco, párate para que el pastor lo vea. No, ok, está bien. Ok, está bien. Todo el mundo que, Pobre ¿Francisco? No, pobre Francisco, ok. Está bien, gracias, Francisco. Ok, Lo siento. We also recently ordered more shirts. Pero recientemente, familia, ordenamos más camisetas. I don't know if we'll have them by Saturday, but No sé si las vamos a tener para el sábado, we have more shirts if you don't have one. pero Coming tenemos soon. más camisas que están por venir. Amen. All right, and then one more announcement. Y un anuncio más. So we have a guest. I know it's like I just got back, but we have a special guest coming Yo sé que yo acabo de regresar, this week. pero This esta next week. semana nos llegan unos invitados especiales. And so that's why we're having a special event Thursday night Por eso es que el jueves, en vez de las células, vamos a reunirnos todos aquí. with all the cellas together because they're going to be speaking. Todas las células juntas porque ellos van a estar compartiendo una palabra. So we encourage everyone to come on Thursday. Así que les animo a que vengan acá a la iglesia el jueves. También, many of you know mi hermana. She'll be here as well. Ustedes conocen a mi hermana Samantha, ella también viene. Hallelujah. Aleluya. God is good. He sends my family here so that I can see them. Dios es bueno y me envía mi familia ahora aquí para yo poder verlos.
Yeah, so Thursday, It's a Saturday. pastor that's coming, right? Yeah, it's a pastora that's coming Sí, una pastora viene con ella from Estados Unidos, so it's going to be a powerful time, I'm believing. de Estados Unidos y va a ser un tiempo poderoso. Ya. And so we welcome you to come Thursday. Y les invitamos a que vengan el jueves. And then let's go be the hands and feet of Jesus on Y Saturday. vamos a hacer las manos y pies de Jesús el sábado. Amen. Amén. All right, let's pray. Vamos a orar. Father, we just thank you. Padre, te doy gracias. Lord, we thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. Lord, we thank you that you are transforming our lives. Gracias porque tú estás transformando nuestra vida. We thank you that you are maturing us. Porque tú nos estás madurando. Not just you're maturing us to be servants, to be disciples. Nos estás madurando para ser servidores, discípulos. And Lord, not just to hand out food, but to just be mature and just love people well. Y Señor, no solo para dar bolsas de comida, pero nos estás madurando para nosotros saber cómo amar verdaderamente a las personas. That in all that we do, we just love well. Que en todo lo que hagamos, Señor, que amemos de la forma correcta. As you said, love God and love our neighbors. Jesús, como tú dijiste, que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. So Father, would you continue by your Holy Spirit to just continue to develop us. Así que, Padre, ¿será que por tu Espíritu Santo tú continúas haciéndonos crecer? Continue to mature us in love. Que tú nos continúes haciendo madurar en amor. And so Father, we thank you that we know we can't fill every need, Sabemos, Señor, que no podemos llenar tampoco todas las necesidades. but we know that you can fill needs. Pero sabemos, Jesús, que tú puedes hacerlo. And that you can fill the greatest need, Y que tú puedes llenar la necesidad más grande, the need of salvation la necesidad de salvación, and the need of transformation. la necesidad de transformación. So Lord, we thank you. Señor, gracias. Lord, I bless each person here. Bendigo a cada persona aquí. And I know that we have specific needs as well, Y Lord. yo sé, Señor, que tenemos también necesidades específicas. And that you love each one of us as well. Y Señor, que tú también nos amas a cada uno de nosotros aquí. So Lord, I just pray for each need here, Y Padre, yo oro por cada necesidad aquí. that you fill each need in each body, Que tú llenes cada necesidad aquí en cada cuerpo. that you fill financial needs, Que tú llenes necesidades that financieras. you fill emotional needs. Que tú llenes necesidades And emocionales. Lord, we thank you for the victories that are coming Señor, gracias por las victorias que están por venir. in your great, great name. En tu grandioso nombre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. Oh man, okay, so I forgot the last thing I was supposed to do. Se me olvidó lo último que tenía que hacer. Discúlpenme. Just give me 1 minute. Denme un minuto más antes de que se vayan. I forgot. This was Se me olvidó. this was one of the whole points of this message. Este fue todo el punto de este mensaje. It's not even 12 o'clock yet. Todavía no son las 12, mi Last gente. week we went to 12:45, so I have El time. domingo pasado estuvimos hasta las 12:45, así que todavía me queda tiempo. Juice. Okay. No, this is what I actually want. I can't believe I almost forgot this. I would have been, as I was praying for this week and even coming back, A medida que estaba orando por esta semana, incluso al regresar, I felt the Holy Spirit was telling me yo sentí que el Espíritu Santo me decía, that oh yeah, that I felt He was telling me specifically to give you a challenge this week. yo sentí que el Espíritu Santo me estaba diciendo que les diera un reto específicamente a cada uno de ustedes esta semana. Not just to show up on Saturday, No solo venir el sábado, but I felt I want to challenge each one of us to pray to God this week pero yo quiero retarlos a cada uno de ustedes a que oren a Dios esta semana and ask Him to bring someone, or if there's people He wants to bring to our attention. y pídele que te muestre a alguien. Si hay alguna persona que te quiere traer a la mente, a tu corazón, a tu atención, Maybe it's someone we haven't seen in a long time. tal vez es alguien que no has visto en un largo tiempo. Maybe it's someone we haven't talked to in a while. Tal vez es alguien que no has hablado Maybe con. it's someone who hasn't been to church in a while. Tal vez es alguien que tiene tiempo sin venir a la iglesia. I don't know exactly, Yo no sé but I exactamente, want you to ask God, ask the Holy Spirit. pero yo quiero que ustedes le pidan a Dios, le pregunten al Espíritu Remember, Santo, everything is about relationship with God. porque recordemos que todo se trata de relación con And Dios. especially being a disciple and maturing in Christ is really maturing in relationship with God. Especialmente ser discípulo y madurar en Cristo es madurar en tu relación con So I Dios. want you later today or tomorrow morning Yo quiero que ustedes, ya sea más tarde hoy o mañana en la mañana, to ask the Holy Spirit, le pregunten al Espíritu say, Santo Lord, is there anyone that you want to bring to my attention?
y le digan, Señor, hay alguien que tú me quieres traer a mi atención, to reach out to. a la cual yo me deba de acercar. And allow the Lord to give you 1, 2, or 3 people, Permite que Dios te muestre 1, 2, 3 personas, whoever He puts on your heart. quien sea que Él coloque en tu corazón. Pray for them. Ora por ellos. Make sure you have God's heart for them. Asegúrate de tener el corazón de Dios por And ellos. then I want you to reach out to them. Y yo quiero que tú te conectes con Maybe it's a ellos. literal neighbor, Tal vez es un vecino literal tuyo. and in case you can go knock on their Y si es door. así, puedes ir y tocarle la puerta. Maybe it's someone you need to message or call. Tal vez es alguien que tienes que mandarle un mensaje o llamar. And if it's someone who hasn't been to church in a while, Y si es alguien que no ha estado en la iglesia por un tiempo, when you approach them, cuando te le acerques, don't approach them with condemnation. no te le acerques con condenación. And say, ¿por qué tú no vas por la iglesia en mucho Why you tiempo? haven't shown up to church? No, I want you to approach No. them with, I want you to approach them with love. Acércatele con So amor. before you approach them, Antes de I want acercarte, you to pray for them. yo quiero que ores por ellos. Intercede for them. Intercede por ellos antes de que Pray- los when you contactes. Pray for someone. Porque cuando tú empiezas a orar por alguien, First of all, God can move. primero Dios se mueve. And secondly, God starts to change your heart Y for them. segundo, Dios empieza a cambiar tu corazón por esa And persona. so remember, we want to go with the heart of the love of the Father. Y recuerden que So queremos acercarnos con el corazón de un And we padre. want to say, God, how can we serve them? Y queremos decirle, Dios, ¿cómo puedo servirle a la And so persona? this isn't try to grow the church. Y eso no se trata de una misión de que la iglesia crezca el This siguiente isn't domingo. invite someone to church next week. Invita a alguien a la iglesia. No, No. this is let's be led by the Holy Spirit. Esto es que seamos movidos por el Espíritu Santo And let's allow us to be a neighbor. y permitamos que Dios permitamos que Dios obre en nuestro corazón el sentir para nuestro prójimo. And so I felt this very strongly as a challenge for you Y yo sentí esto muy fuerte en mi corazón como un reto hacia and ustedes for us. y para nosotros. And I believe that we'll have actually some good testimonies. Y yo creo que vamos a tener tremendos testimonios. It might even be a friend that maybe you need to reconcile. Tal vez with. sea un amigo con la que te tengas que reconciliar. I don't know. No lo sé. Whoever it is on your heart. Dios va a colocar quien sea que sea en tu corazón. And He might even give you a word for them. Y tal vez te dé hasta una palabra para So ellos. be open. Ask God, is there something you want me to tell them? Así que yo quiero que estés abiertos. Dios, ¿será que hay algo que incluso tú quieres que yo le diga a esta persona? Remember, in love, not in condemnation. Recordemos siempre en amor y no en condenación. First, go them in love, and then, if you want, you can invite them to church. Primero con amor y luego, si tú quieres, puedes invitarlo a la But the iglesia. point isn't to build our attendance. Pero el punto no es que venga la gente a la iglesia. The point is to love. El punto es que tú puedas ir y And llamarlos. so let's allow the Holy Spirit to use this week. Permitamos que el Espíritu Santo utilice este reto en nuestros corazones esta And semana. I'm believing for great testimonies. Y estoy creyendo por maravillosos So the testimonios. próximo domingo, Así que el próximo domingo, when you have testimonies, si tienes testimonio, I want you to share them with me after church. quiero que los compartas conmigo después de la iglesia. Amen. Amén. I want to hear them. All right. Queremos escucharlos. God bless you. Dios les So good bendiga. to be back with you. Estamos muy felices de estar de regreso. Hay café en la casa de Dios. There is coffee in the house of God. Okay, amen. Chaito.